Ok, seguimos en esta segunda parte que sería el sistema de los insectos y vamos a hablar sobre el sistema respiratorio. En este caso es un mecanismo por el cual se realiza el intercambio de gases en los insectos. Para ello se utilizan tráqueas, sacos de aire, traqueolas y este intercambio externo-interno se lleva a través de los poros o espiráculos. Cabe resaltar que no todos los hexápodos presentan dicho sistema y el intercambio se puede realizar por vía cutánea, como es el caso de muchísimos colémbolos. En general, el sistema se forma desde el exterior con alveolos, es decir, espacios o agujeros en la cutícula, que se introducen dentro del organismo a través de un par de o de unos pocos tubos que se denominan traqueolas, que a su vez se ramifican en tubos más pequeños donde se anclan directamente con los músculos, donde se lleva realmente el intercambio gaseoso, que serían las traqueolas. Si podemos ver la imagen inferior, podemos ver en una caricatura de un grillo cómo se ven los diferentes agujeros o alveolos o estigmas. Pueden recibir diferentes nombres. Y a través de este estigma se juntan las tráqueas que se subdividen en tubos más pequeños, se ramifican en tubos más pequeños que serían las traqueolas. De este punto, en las tráqueas se presentan espiráculos. Al inicio de las tráqueas se van a presentar los espiráculos, que serían estos estigmas, los cuales son aberturas en la parte externa de los organismos. Y si podemos ver la imagen, podemos ver el espiráculo, donde se abre el estigma, se ve por vez primera un espacio donde se lleva realmente o donde se llena de oxígeno o de CO2, dependiendo si se mete o se sale los gases. Este espacio se denomina atrium. Este atrium, posteriormente, viene otro espacio donde se abre o se cierra la tráquea. ¿Cómo se abre o cómo se cierra? Depende de este músculo abductor. Dependiendo si está contraído o deprimido, se abre o se cierra la tráquea. En el caso superior está abierta la tráquea y aquí se puede llevar fácilmente el intercambio de gases, es decir, entra el oxígeno, sale el CO2. En la imagen inferior se cierra la tráquea por fuerza de este músculo y entonces ya no entran ni salen los gases. Que esto es lo que ocurre comúnmente con muchísimos organismos cuando los ponemos en lugares o en sitios con poco oxígeno o sin oxígeno. No sé si ustedes en algún momento han visto cómo se sacrifican algunos insectos, que los ponen en alcohol, meten ahí al organismo y comienzan a caminar estos. Y si ustedes toman el tiempo de lo que están ahí junto con y si lo comparamos con un tiempo de algún mamífero, es muchísimo tiempo. De hecho, estos organismos pasan caminando en el fondo un minuto, minuto y medio y tranquilos, como si nada. Obviamente, como están en un ambiente bastante estresante que sería el alcohol, se estresan, abren los alveolos, los espiráculos y se comienzan a sacrificar. Pero si fuese agua común y corriente, estarían muchísimo tiempo y como si nada. Entonces, estos músculos ayudan a abrir y cerrar estos alvéolos y además van a evitar la pérdida de agua. Es decir, si se encuentran abiertos, no solamente va a salir CO2, sino también va a salir moléculas de agua. Para evitar esta pérdida de agua, se tienen que cerrar los alvéolos. No los dejan constantemente abiertos. De hecho, lo más fácil es que se encuentren cerrados, precisamente para evitar esta pérdida de agua. Obviamente, si estamos hablando de organismos que son de ambientes acuáticos, no importa mucho que no se cierren los espiráculos. Van a estar continuamente abiertos, ya que viven en un ambiente acuático. Ok, entonces los espiráculos van a variar dependiendo muchísimas cosas y podemos observar desde simples agujeros hasta estructuras altamente modificadas, como podemos ver en las imágenes que están a la derecha. En la parte superior simplemente es un agujero y en la parte inferior tenemos una estructura para hacer más eficiente
el, el transporte de estos gases. De igual forma, y podemos ver en la imagen superior de esta libélula cómo se encuentran las tráqueas y surgen otras estructuras que serían los sacos aéreos. Estos sacos aéreos van a ayudar para diferentes cosas, entre ellas van a ayudar para el vuelo. Tenemos la tráquea y se divide en diferentes traqueolas. Y las traqueolas siempre van a estar unidas con los músculos. No solamente con los músculos, sino también con diferentes sistemas. Ya estamos hablando del sistema circulatorio, el sistema nervioso, incluso el mismo sistema respiratorio, van a estar ahí unidas esas traqueolas. En la imagen superior derecha podemos ver a un grillo con los diferentes sacos aéreos que se pueden encontrar en estos organismos. En la parte inferior derecha podemos ver a un hemíptero con los diferentes poros o espiráculos con los cuales va a entrar y salir el, sistema, el oxígeno, los diferentes gases. Además de la boca, tenemos este sistema que es más eficiente, el sistema de los espiráculos. Aquí tenemos un corte, un adelgazamiento y aclaramiento de la cutícula para poder observar cómo es el espiráculo y cómo se encuentra la tráquea. Ok, entonces, internamente, de cada lado del cuerpo del organismo van a surgir una, dos tráqueas principales. De cada lado van a surgir dos tráqueas principales. La primera va a recorrer la parte dorsal, la segunda la parte ventral. Y entre ellas dos se aprecia una tercera que va en la parte central. Entonces, aunque en la literatura se mencionen dos ramas principales, realmente serían tres. La tercera, la que sería la central, es una ramificación tanto de la primera como de la segunda. Y esto es para poder dar esta energía o ayudar a este intercambio de gases a todo el organismo. La dorsal se dedica al intercambio de gases con el vaso dorsal, que sería el sistema circulatorio, y los músculos dorsales. La parte central se encarga de los sistemas digestivo reproductor y la parte ventral se encarga del sistema nervioso, muscular y ventral. Obviamente, si estamos hablando de la parte de la cabeza, tanto tenemos las tráqueas dorsal y ventral para solventar el sistema nervioso central, que sería proto, cerebro, y en contraparte, el ganglio subesofágico, que esto sería la parte de la cabeza, la parte dorsal, lo primero que les mencioné, y la parte ventral, el ganglio subesofágico. Y para eso necesitamos las dos tráqueas. Las tráqueas se dilatan en algunos tramos formando sacos o bolsas de aire, como se puede ver en la imagen superior. ¿Cómo se ven estos sacos? Estos sacos aéreos muy bien formados, donde se ve el espiráculo, la tráquea y se ensancha. Ya hablamos para qué funciona, bueno, una de sus funciones. Realmente, o entre otras funciones, se encuentran que es un reservorio de oxígeno. Obviamente estamos hablando de esos organismos que salen del agua y se sumergen, pueden distribuir el aire en ciertas partes del vuelo durante el mismo, es decir, los organismos cuando alzan el vuelo y las condiciones climáticas no son las adecuadas, muchas veces es tanto el viento que se origina que no es tan fácil el respirar y entonces utilizan el oxígeno de estas bolsas para poder solventar esta deficiencia. También funcionan como una reducción del peso durante el vuelo, así como incrementan la presión durante el proceso de la muda, así como se puede ver en esa cícada, cómo rompe la cutícula, sale el organismo y esto se da gracias a la expansión que tienen los sacos aéreos, así como pueden almacenar espacios durante la muda para un futuro crecimiento. Es decir, la cutícula vieja va a formar un espacio con la cutícula nueva. Para que se pueda romper, utilizamos estos sacos aéreos, se inflan más, se ensanchan del cuerpo gracias a estos sacos aéreos para poder romper la cutícula en esa línea de éctasis, que sería en la imagen de este himenóptero, donde se está partiendo y abriendo el organismo para salir al ambiente. También funcionan para un movimiento rápido y eficaz durante un ataque o una defensa, como se muestra en la imagen inferior derecha. Otros tipos de espiráculos, o por lo menos en algunos insectos acuáticos,
incrementan su área en forma de agallas o branquias. En la primera imagen podemos observar a un organismo terrestre donde tiene sus propias espiráculos, que sería tanto en la parte torácica como en la parte abdominal. En la segunda parte tenemos un, un díptero, un mosquito de esos de ambientes acuáticos, y tiene su espiráculo que está en la parte posterior. No es anal, sino es un poco más adelante en el segmento 7-8, y ahí sale este espiráculo para poder realizar el intercambio de oxígeno. Hay otros organismos, por ejemplo, las náyades de los odonatos o las ninfas de los plecópteros, que van a presentar estas agallas en la parte abdominal o torácica, dependiendo el orden. Por ejemplo, en el caso de los odonatos, las branquias se encuentran en la parte anal y dependiendo el suborden. Si estamos hablando de, de Anisoptera, son estos odonatos que tienen el abdomen más ancho, las branquias se encuentran en una cámara rectal, es decir, se encuentran internamente, pero ahí es donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso. En el caso de Zygoptera, que es el otro suborden de los odonatos, van a surgir láminas branquiales en la parte posterior, como si fueran extensiones de su abdomen. Son láminas branquiales y aquí es donde se va a llevar a cabo el el intercambio de gases. En el caso de las mosquitas de mayo, en los efemeróptera, el intercambio de gases o las branquias surgen en el abdomen, en la parte lateral, como se puede ver en esta caricatura. En el caso de Plecóptera, estas branquias se suben a la parte torácica y en algunas especies, tanto es en el tórax como en el abdomen. Entonces ya podemos encontrar o diferenciar tres órdenes simplemente por la ubicación de las branquias en las formas inmaduras. En los odonatos, que se encuentran en la parte anal, en los efemerópteros, que se encuentran en la parte abdominal. Los primeros odonatos serían la parte anal, en efemeróptera en la parte abdominal y en los plecóptera en la parte torácica. Pero, ¿qué ocurre con otros organismos? Por ejemplo, con los parasitoides. En este caso, que tenemos algunos himenópteros, que serían los parasitoides por excelencia, tenemos algunos que tienen poliembría, es decir, de un solo embrión se generan varios embriones, y aquí tenemos un hospedero. Estos organismos, ¿cómo le hacen para respirar? De una forma realmente sencilla. Buscan las tráqueas del organismo, les hacen agujeros y ahí utilizan como un reservorio para el oxígeno, o donde ellos hacen el intercambio, el intercambio de gases. Hay otros organismos que lo que hacen es literalmente romper la cutícula, o en este caso romper la pupa, sacan la cabeza, se oxigenan y se vuelven a meter. Son dos estrategias totalmente diferentes y ambas igual de eficientes. Hay otros organismos, por ejemplo, este escarabajo, donde van a formar un plastro. Es decir, van a tener una gran cantidad de sedas que cada vez que salen y se meten entre estas sedas van a formar una burbuja de aire. Y esa burbuja es la que van a utilizar para respirar. Entonces son estrategias totalmente diferentes o alternas con respecto a las antes mencionadas, que serían para la mayoría de las especies terrestres, y la variante para la parte acuática, la variante para la parte de los parasitoides y aquellos que no tienen branquias, que tienen simplemente tráqueas y traqueolas. Utilizan una estrategia diferente que sería el plastro. Bueno, esto sería para la parte del sistema respiratorio y nos vemos con el siguiente tema. Saludos.